Antes de los reinos, antes de los dioses, antes incluso del lenguaje, solo existía el silencio. Un silencio inmenso, tan vasto como la noche sin luna que cubría la tierra. Allí, entre sombras y montañas primordiales, nació el primer miedo, y junto a él, el primer ser capaz de comprenderlo. El ser humano no nació en un día ni en un gesto. Fue un largo despertar entre la oscuridad y la intemperie. El mundo era un rugido de bestias, un soplo helado que podía arrebatar la vida en un instante. El fuego aún no existía, solo la luz fría de las estrellas, que observaban desde lo alto, ajenas e inalcanzables. Los primeros humanos caminaban desnudos ante el abismo de la creación. Sus pies tocaban la tierra húmeda, sus manos temblaban con hambre y desconcierto. No había certezas, solo instinto. El corazón latía no por amor, sino por supervivencia. El amanecer era una promesa y una amenaza. Cada día era una batalla contra el olvido de la especie. Cada noche un refugio incierto entre ramas y rocas. A veces el viento traía el eco de los depredadores. A veces el silencio pesaba más que el hambre. Pero en aquel vacío algo comenzó a encenderse. Una chispa invisible, un pensamiento que aún no tenía nombre. El hombre miró sus manos y comprendió que eran diferentes. Podían golpear, pero también crear. Podían destruir, pero también proteger. Así comenzó el despertar del instinto. El alma humana se moldeó con el barro del miedo. Cada respiración era un pacto con la vida, cada sombra, un recordatorio de su fragilidad. El fuego interior aún dormía, pero su anhelo ya ardía. Las montañas eran dioses mudos, los ríos, serpientes que devoraban la tierra. El cielo, un misterio imposible de alcanzar. Y sin embargo ellos caminaban, torcían ramas, golpeaban piedras, se refugiaban en cavernas. El instinto los guiaba, pero algo más los empujaba hacia adelante. Un deseo profundo, casi divino. Permanecer, sobrevivir no bastaba. Querían entender, querían recordar. Los primeros sueños nacieron en la oscuridad. Eran simples. Encontrar alimento, huir del frío, proteger al clan. Pero con el tiempo esos sueños crecieron. Comenzaron a imaginar. Las sombras del fuego inexistente danzaban en su mente. Veían figuras en la piedra, escuchaban voces en el viento. La naturaleza hablaba aunque ellos aún no sabían su idioma. El trueno era la cólera de un ser oculto, la lluvia, el llanto del cielo, el relámpago, una señal de poder que algún día querrían dominar. Y así, sin saberlo, el hombre empezó a buscar significado, a dar forma al misterio. En la cueva, cada marca del tiempo era un relato invisible. Las huellas en el barro contaban la historia de su miedo. El aliento helado del amanecer marcaba el comienzo de una nueva era. La era del pensamiento. Entre huesos y piedras nació la memoria. Entre gritos y hambre, el alma. La especie humana comenzaba a reconocerse. Miraba su reflejo en el agua y se preguntaba, ¿quién soy? Esa pregunta, silenciosa y eterna, sería su herencia más profunda. El mundo seguía rugiendo a su alrededor. Los tigres de colmillos largos acechaban, los cielos ardían de tormentas, pero por primera vez, el hombre sintió que podía desafiar al destino, que no era solo presa, sino testigo. El instinto se volvió conciencia, y la conciencia, fuego invisible. El universo tembló ante aquel despertar, porque en medio del caos, una criatura pequeña había aprendido a pensar, y al hacerlo había comenzado a cambiar el curso de la historia. El frío era el enemigo invisible. Llegaba con la noche, se metía entre los huesos y robaba la vida sin hacer ruido. Los cuerpos temblaban, las sombras se hacían largas y la oscuridad parecía eterna. El clan se acurrucaba en las cuevas, buscando calor entre pieles y piedras. El viento aullaba como un animal hambriento. Las estrellas titilaban sobre un cielo inmenso y cruel. Era un mundo sin refugio. Sin fuego, la humanidad era un susurro débil en medio del invierno eterno. Pero entonces, un día algo cambió. No fue un milagro, sino un accidente del destino. Dos piedras chocaron entre sí. Una chispa cayó sobre un montón de hojas secas. Por un instante, una pequeña luz titiló en la oscuridad. Y el universo contuvo la respiración. El hombre retrocedió, asustado. Aquella luz era viva. Movía sombras, crepitaba como si respirara. El miedo fue el primero en acercarse. El asombro vino después. Y por último, la comprensión. El fuego era poder. Era calor en la noche, protección contra las bestias, una nueva forma de vida. Los ojos del clan se iluminaron con el reflejo de las llamas. Las manos, temerosas, comenzaron a alimentarlo. Ramas, hojas, pedazos de corteza.
El fuego los aceptó como si siempre los hubiera estado esperando. Y entonces el silencio se rompió. Por primera vez, el hombre no temió a la oscuridad. El fuego crepitaba, y con él nació la historia. Las noches se llenaron de murmullos. Rostros anaranjados contaban gestos y sonidos que aún no eran palabras. La cueva se convirtió en hogar. El fuego unió lo que antes estaba disperso. El clan se reunió alrededor de su luz, compartiendo alimento, calor y mirada. El miedo cedió su trono al pensamiento. El fuego les enseñó que podían crear, que el mundo podía ser transformado. Las llamas danzaban como espíritus antiguos. El humo subía hacia el techo de piedra, dibujando sombras que parecían moverse solas. El hombre observaba y empezaba a imaginar. De esas sombras nacería el arte. De ese calor, la fe. El fuego no era solo calor, era símbolo. Era vida que podía ser sostenida, dominada, comprendida. Pero también era peligro. Una sola chispa podía destruir lo que tanto habían logrado. Aprendieron a temerlo y a respetarlo, a rodearlo de piedras, a protegerlo del viento. El fuego se convirtió en un dios silencioso. Los niños lo miraban con asombro. Los ancianos lo veneraban con respeto. Era la frontera entre lo humano y lo salvaje. El hombre, por primera vez, tenía dominio sobre algo más grande que él. Y en ese dominio nació el orgullo. El fuego cambió la forma en que dormían, cazaban, soñaban. La carne cocida sabía diferente. El humo alejaba a los insectos. Las noches eran menos temibles. Y el clan comenzó a reunirse no por miedo, sino por deseo. El fuego era el centro de su nueva vida. Sus ojos reflejaban las llamas como si dentro de ellos ardiera el mismo poder. El hombre ya no era solo parte del mundo, empezaba a moldearlo. Cada chispa era un triunfo contra la muerte. Cada llama un fragmento de eternidad. Y cuando el amanecer llegaba, el fuego aún respiraba, rojo y débil, como un corazón que no quería apagarse. El hombre lo miraba con devoción. Sabía que en esa luz estaba su destino. El fuego no solo le dio calor, le dio propósito, le dio historia. Y con el tiempo le daría también el alma. La humanidad ya no estaba perdida en la noche. Había encontrado su primer sol. La tierra respiraba frío. El viento entraba en la piel como una aguja de hielo. Las bestias dominaban los llanos, y el hombre buscaba refugio donde el sol no llegaba. Así halló la caverna. Un hueco oscuro, profundo, húmedo. Allí el miedo se hacía más denso, pero también la seguridad. Dentro, el eco respondía a cada sonido, como si la piedra tuviera memoria. Las gotas caían desde el techo, marcando el tiempo en un idioma antiguo. El fuego ardía en el centro, pequeño y vigilante. Su luz temblaba sobre las paredes rugosas, llenas de sombras que parecían moverse por voluntad propia. El clan dormía cerca, envuelto en pieles, con el rostro vuelto hacia las brasas. Fuera, la tormenta rugía como una fiera invisible. El hombre aprendió que la oscuridad podía ser aliada. Dentro de la cueva había silencio. Y en ese silencio comenzó a pensar. El fuego iluminaba el contorno de los cuerpos. Sus respiraciones se mezclaban, formando un ritmo común, una especie de latido colectivo. El clan era un solo organismo. Cuando uno despertaba, los demás sentían su inquietud. Cuando el hambre llegaba, llegaba para todos. El instinto de grupo nació allí, entre piedra y miedo. La soledad se volvió una amenaza mayor que el frío. La unión, un escudo invisible. Cada miembro tenía un papel. El cazador, la madre, el anciano, el niño curioso. Así se trazaron las primeras jerarquías. El fuerte guiaba, el sabio observaba, el débil aprendía. Pero ninguno sobrevivía solo. El fuego era el corazón de esa pequeña sociedad. A su alrededor, el mundo tomaba sentido. Las sombras sobre la roca se convertían en historias. Manos ennegrecidas por el hollín dibujaban figuras sin saber por qué. Un bisonte, un ciervo, una línea torcida que tal vez significaba el camino del sol. La caverna se transformó en templo, un lugar donde el silencio tenía voz. El hombre comenzó a dejar su huella, a grabar en la piedra el eco de su existencia. No para ser visto, sino para no ser olvidado. Fuera, la noche seguía siendo peligrosa. Ojos brillaban entre los árboles, garras rasgaban el aire. El trueno recordaba que el poder aún no le pertenecía. Pero dentro, la llama resistía. El calor hacía que el miedo se disolviera. Las manos temblorosas buscaban compañía. Las miradas se cruzaban en la penumbra, reconociéndose. La humanidad se hacía visible en esos gestos simples. No había palabras, pero sí comprensión. Un toque, una mirada,
Un sonido gutural bastaban para crear sentido. Así nació el lenguaje silencioso del alma. La cueva era su mundo, sus paredes, su historia, sus ecos, su voz. Los niños crecían escuchando el murmullo del fuego y el suspiro del viento que entraba desde la entrada. Afuera, la vida seguía salvaje. Adentro nacía la conciencia del hogar. Las cavernas fueron cuna y tumba. Allí se soñó, se temió, se amó y se lloró. El ser humano, por primera vez, pertenecía a un lugar. Y en ese sentido de pertenencia nació la raíz de la civilización. El fuego no solo les dio calor, les dio historia. Las paredes no solo refugio, les dieron memoria. Y las sombras no solo miedo, les dieron imaginación. Porque en cada destello del fuego el hombre veía más que luz. Veía un futuro que aún no existía. Un mundo que aún no comprendía. Y sin saberlo ya empezaba a soñarlo. Si te gustó esta parte, deja tu comentario sobre cómo imaginas la vida dentro de una cueva ancestral y sigue con nosotros en el próximo capítulo de Historias del Anochecer. Antes de las palabras existía el gesto, un movimiento de manos, una mirada, un sonido breve. La comunicación era instinto, no pensamiento. El hombre no hablaba, pero comprendía. Sabía cuándo el otro tenía miedo, sabía cuándo había hambre o peligro. El silencio era su idioma común. El viento llevaba mensajes que no necesitaban voz. El crujido de una rama, el rugido lejano, el suspiro de la hoguera. Cada sonido tenía un significado. La naturaleza hablaba y el hombre aprendía a escucharla. Los gruñidos se transformaron en señales, los gestos en pactos. Un movimiento de la cabeza podía decidir entre la vida o la muerte. Las primeras sílabas surgieron del fuego y el frío. Eran sonidos toscos, llenos de aire y asombro. No eran palabras, sino ecos del corazón. La garganta temblaba al pronunciarlas, como si temiera romper el silencio del mundo. Pero una vez salieron, ya no hubo regreso. El hombre había encontrado su voz. El sonido se volvió herramienta, igual que la piedra. Con él podía llamar, advertir, consolar. El silencio ya no bastaba. Había nacido el lenguaje. No el de los libros, sino el del alma primitiva. Vibraba en el aire, se mezclaba con el humo del fuego. Cada grupo tenía su propio ritmo, su propio tono. Una tribu de sonidos sin alfabeto, pero con sentido. Las madres murmuraban a sus hijos palabras que aún no existían. Los cazadores gritaban señales en medio de la tormenta. Los ancianos usaban la voz para recordar. Porque la memoria, cuando se pronuncia, deja de morir. Y así el hombre comenzó a contar. Historias del día, del peligro, del sueño. El fuego escuchaba en silencio, reflejando en sus llamas los movimientos de sus labios. Las palabras aún no tenían forma, pero ya tenían poder. Nombrar era entender. Decir piedra era poseerla. Decir fuego era controlarlo. Decir miedo era enfrentarlo. El lenguaje nació del asombro, no del conocimiento. De la necesidad de unir lo invisible con lo real. Cada palabra era una chispa encendida en la oscuridad. Y en esa luz comenzó a formarse el pensamiento. El hombre podía imaginar con sonidos lo que antes solo veía con los ojos. El fuego, la casa, el cielo, la muerte. Todo podía ser contado, y al contar cobraba sentido. El lenguaje los unió más que el fuego, los hizo tribu, los hizo historia. Ya no eran individuos dispersos en la tierra, eran una voz común que resonaba en la noche. Los ecos de aquellas primeras palabras aún viven en nosotros. En cada susurro, en cada oración, hay una chispa de aquel origen. El silencio fue su maestro. El viento, su primer alfabeto, y la necesidad de ser comprendidos, su fuerza más profunda. Las palabras nacieron para no morir solos, para dejar una huella que no fuera solo de piedra o ceniza. El lenguaje dio forma al alma. La voz le dio cuerpo a la memoria. El hombre descubrió que hablar era sobrevivir de otra manera. Ya no solo contra las bestias, sino contra el olvido. Cada sonido era una llama que el tiempo no podía apagar. Y en la penumbra de la cueva, alguien, quizá un niño, pronunció un nombre. Nadie lo entendió del todo, pero todos sintieron su poder. Había comenzado la era de la palabra, y con ella la historia de la humanidad. El amanecer llegaba como un presagio, el aire olía a humedad, a tierra viva, a promesa y peligro. El clan se preparaba en silencio. Sus cuerpos eran sombras al borde de la niebla. El bosque los observaba. Entre ramas y troncos, la vida palpitaba con una tensión invisible. Cazar no era solo alimentarse, era dialogar con el misterio. Los hombres avanzaban despacio, con lanzas hechas de piedra y hueso. Cada paso era una plegaria sin palabras. El suelo crujía bajo sus pies. Los animales sabían que aquel día alguien moriría.
El hombre también lo sabía, la caza era pacto y sacrificio, el cazador debía merecer su presa. Si erraba, la tribu pasaría hambre. Si acertaba, el espíritu del bosque lo recordaría. El viento soplaba entre los árboles, moviendo las hojas como si susurraran consejos antiguos. Los ojos del cazador se volvieron los ojos del bosque. Su respiración imitaba la del mundo. El miedo se mezclaba con la calma. El cuerpo se volvía herramienta. El alma, instinto puro. El hombre no cazaba por crueldad, sino por destino. Sabía que su vida dependía de esa danza entre depredador y presa. El venado apareció entre la niebla. Su silueta era perfecta, su movimiento, sagrado. El cazador lo observó como si mirara a un dios. No era enemigo, era maestro. La lanza voló, rompiendo el aire con un silbido breve. El silencio se hizo eterno. Luego el sonido del impacto. El bosque contuvo la respiración. El hombre se acercó despacio. El venado yacía quieto, aún cálido. Sus ojos reflejaban el cielo. El cazador se arrodilló, puso la mano sobre su pecho y cerró los párpados del animal. No era una victoria, era un agradecimiento. La vida pasaba de un cuerpo a otro. El alma del bosque aceptaba el intercambio. El clan regresó con la presa sobre los hombros. En la cueva, el fuego esperaba. El humo ascendía en espirales, como si llevara un mensaje a los dioses invisibles. La carne se cocinó lentamente, llenando el aire con un aroma antiguo. Los niños observaban en silencio. Sabían que cada bocado era sagrado. Los ancianos murmuraban oraciones que el tiempo ya ha olvidado. El cazador permanecía aparte, con la mirada perdida en las llamas. Sabía que el bosque lo había marcado, que el espíritu del venado seguiría acompañándolo en sueños. Esa noche, mientras el clan dormía, el fuego proyectó figuras en la piedra, sombras de hombres y animales danzando juntos. Era el ritual de la memoria, una forma de agradecer sin palabras. El fuego era altar, testigo y confidente. El bosque, el templo sagrado donde todo comenzaba y terminaba. La caza se volvió ceremonia, un ciclo eterno donde la vida y la muerte se abrazaban. Cada lanza arrojada era también una pregunta. ¿Quién caza a quién? ¿Quién observa desde el otro lado del miedo? El hombre comprendió que no era dueño del bosque. Era solo una parte más de su respiración infinita. El venado, el fuego y el cazador compartían el mismo destino. Todos estaban hechos de la misma materia: tierra, aire y asombro. Así nació la espiritualidad primitiva. No de templos ni palabras, sino del silencio del bosque después de la caza. Y en ese silencio el hombre comenzó a sentir lo sagrado. El fuego iluminaba las paredes húmedas de la cueva. Las sombras se movían como si tuvieran voluntad propia. Los hombres observaban el temblor de las llamas y veían figuras que no estaban allí. Bestias enormes, espíritus, rostros. El fuego parecía contener un lenguaje que solo el alma entendía. Una noche, una mano se alzó con un trozo de carbón. Trazó una línea sobre la piedra. Luego otra. La figura comenzó a nacer. Un bisonte. Un recuerdo de la caza. El primer intento de atrapar el tiempo. Los demás lo miraron en silencio, maravillados. Esa marca no era alimento ni refugio, pero tenía poder. Era una forma de revivir lo que ya había pasado. Una manera de que lo invisible se hiciera eterno. El arte había nacido. Sin palabras, sin intención consciente, solo por necesidad del alma. La piedra se convirtió en espejo del espíritu humano. Los hombres y mujeres comenzaron a pintar, con barro, sangre, grasa, carbón. Sus dedos eran pinceles, sus respiraciones, oraciones. Cada trazo tenía un propósito sagrado. El bisonte significaba fuerza. El ciervo, abundancia. El sol, renacimiento. Las manos marcadas en negativo eran una promesa. Estuvimos aquí. Eran señales a los que vendrían después. Mensajes para el futuro, escritos en el idioma del silencio. Las cavernas se llenaron de vida y de alma. El fuego proyectaba las pinturas, haciéndolas moverse. Los animales pintados parecían correr entre las paredes. El arte no era entretenimiento, era magia, una invocación para atraer la suerte, la caza, la lluvia. El hombre creía que al dibujar podía hablar con los dioses del mundo invisible. Las rocas eran su libro, el fuego, su lámpara, y su mente, un horizonte que recién comenzaba a expandirse. Cada pintura era una plegaria congelada en el tiempo, un intento de comprender lo que no podía explicarse. Allí nacieron los símbolos, y con ellos, la conciencia de la belleza.
El arte les enseñó que la vida no solo debía vivirse, también debía recordarse. El ser humano se convirtió en creador. La imaginación se volvió su refugio más poderoso. Ya no bastaba con sobrevivir. Ahora quería dejar huella. Los niños tocaban las paredes con curiosidad, como si sintieran la presencia de los antiguos. Los ancianos narraban lo que representaban los dibujos. El pasado comenzó a tener forma y sentido. La memoria colectiva se grabó en piedra. Ninguna palabra escrita, ningún sonido, pero el mensaje era claro. El arte unía generaciones, como una llama que nunca se apagaba. La caverna se volvió templo y escuela. Allí nacieron los mitos, las leyendas, los sueños. La piedra contenía el alma de los que ya no estaban. Y cuando alguien moría, su mano quedaba marcada en el muro, como despedida y eternidad. Las pinturas no eran solo dibujos, eran la voz de los antepasados. Un eco que sigue hablándonos desde la profundidad del tiempo. El hombre entendió que crear era también resistir a la muerte. Cada trazo era una declaración de existencia, una forma de decir: viví, sentí, temí, soñé. Y en esa afirmación el alma humana halló su propósito, porque pintar no era solo recordar el pasado, era imaginar el futuro. Y así, en el silencio de las cavernas, la humanidad aprendió a ser eterna. La noche caía pesada sobre la tierra. El fuego titilaba débilmente, como si temiera la oscuridad. El viento soplaba entre los árboles, trayendo un lamento antiguo. Ese día uno del clan no despertó. El cuerpo yacía inmóvil, cubierto de pieles. El silencio fue total. Nadie comprendía del todo qué había ocurrido. El aliento se había ido, pero el cuerpo seguía allí. La muerte había llegado por primera vez a la conciencia humana. Los ojos de los demás lo observaban con desconcierto. ¿A dónde había ido su espíritu? ¿Seguiría escuchándolos desde la sombra? El miedo llenó el aire como un perfume invisible. El fuego se volvió más necesario que nunca. Su luz mantenía a raya lo desconocido. El clan no sabía qué hacer con aquel cuerpo quieto. Lo tocaron, lo movieron, lo cubrieron, pero ya no respondía. Entonces lo entendieron sin palabras. Había partido. Nació el primer ritual. Cavaron la tierra con piedras, con manos, con lágrimas. Colocaron el cuerpo dentro, junto a sus herramientas, su lanza, un trozo de carne, como si aún pudiera necesitarlas. Fue un gesto de amor, pero también de esperanza. Creían que seguía existiendo en algún lugar. La muerte dejó de ser un final y se convirtió en tránsito. El fuego acompañó la ceremonia, su humo ascendiendo al cielo. Los hombres lo miraron, imaginando que el alma subía con él. El bosque guardó silencio. Los animales se detuvieron. El universo pareció inclinarse ante aquel nuevo misterio. Había nacido la fe, no la de los templos, sino la del corazón humano ante lo que no puede comprender. Esa noche nadie durmió. El fuego ardió sin descanso. Algunos juraron ver sombras moverse más allá de la luz. Otros escucharon susurros, voces que el viento traía y se llevaba. El miedo se mezcló con el respeto. La muerte se volvió sagrada. Ya no era solo pérdida, sino transformación. Los ancianos empezaron a hablar del más allá, de un mundo invisible donde habitaban los espíritus. El humo, dijeron, era su camino, la piedra, su refugio, el sueño, la puerta entre los dos mundos. El hombre comenzó a enterrar a sus muertos con flores, con símbolos, con cuidado. La tumba se volvió promesa. El alma, esperanza. El clan sentía que no estaba solo, que los antiguos caminaban con ellos entre el viento y las estrellas. Cada vez que el fuego crepitaba, creían escuchar sus voces. Y así nació el respeto por los muertos, el temor a profanar su descanso, el deseo de mantener viva su memoria. Los niños aprendieron que morir no era desaparecer, era regresar a la tierra, al fuego, al todo. El alma se convirtió en misterio central, un hilo invisible que unía a los vivos y a los ausentes. El hombre descubrió que temer era también amar, que recordar era una forma de mantener el alma encendida. Las cuevas se llenaron de símbolos nuevos, espirales, manos, ojos, formas que hablaban de tránsito, de regreso, de eternidad. Y en medio de la noche, bajo el manto estrellado, el hombre comprendió su fragilidad. Por primera vez supo que era mortal. Pero también supo que su espíritu podía perdurar. Así nació el alma humana, frágil como el fuego, eterna como su luz. El invierno se había vuelto más largo que nunca. El viento traía menos presas, menos frutos. El clan caminaba, siempre en busca de algo que no encontraba. El hambre se convirtió en una sombra constante. Las madres miraban el horizonte sin esperanza. Los cazadores regresaban con manos vacías.
El fuego ardía, pero no bastaba para llenar los estómagos. Entonces el cambio comenzó sin que nadie lo notara. Una mujer dejó caer un puñado de semillas cerca del refugio. Semanas después, algo verde asomó entre la tierra. El clan la observó con asombro. El misterio del crecimiento había comenzado. El hombre descubría, sin saberlo, el poder de la paciencia. Ya no dependía solo de la caza ni del azar. La tierra respondía a su cuidado. El ciclo del hambre empezó a quebrarse. El clan levantó refugios más firmes, más duraderos. Las piedras se apilaron, el barro se mezcló con paja. Nacieron las primeras aldeas. La vida nómada comenzaba a desvanecerse. El hombre aprendió que el tiempo también se siembra, que la espera podía alimentar. El fuego ya no solo era protección, sino compañía. Las noches se llenaron de historias contadas junto a los cultivos. El miedo al mañana se transformó en esperanza. Las semillas se volvieron sagradas. Cada una contenía un pequeño milagro. El hombre empezó a entender el lenguaje de la tierra. El agua, el sol, el barro. Todos tenían voz. Así nació la agricultura. No como una invención, sino como un pacto. El suelo y el hombre se unieron en una danza silenciosa. El cuerpo del cazador se volvió manos de sembrador. El arco se transformó en herramienta. Las lanzas se guardaron. Las manos aprendieron a cuidar. El clan se volvió pueblo. El miedo se dio su lugar al trabajo. El rugido de las bestias fue reemplazado por el canto de las aves. El hombre había dejado de huir. Por primera vez pertenecía a un lugar. La tierra lo abrazaba. Los ríos se convirtieron en caminos de vida. Los niños nacían sin conocer la incertidumbre de la caza. Las mujeres enseñaban a guardar semillas, a esperar la lluvia. Cada estación tenía su espíritu. El sol, un dios. La luna, guardiana del sueño y de la siembra. El cielo se volvió calendario. El tiempo se convirtió en aliado. El hombre ya no miraba al pasado con miedo, sino con gratitud. Había sobrevivido. El fuego, el alma y ahora la semilla. 3 misterios que definieron su destino. Las noches seguían frías, pero menos solitarias. El humo de los hogares se alzaba en columnas suaves. La humanidad estaba naciendo de nuevo. No en la guerra, sino en la calma. La piedra dio paso al barro moldeado. Las manos que antes cazaban ahora creaban. La supervivencia se transformó en civilización. El hombre descubrió que crear era su nueva forma de luchar, que sembrar era vencer al tiempo. El eco de los antiguos aún resonaba, pero ya no con temor. Ahora hablaban de abundancia, de hogar, de futuro. El amanecer iluminó campos verdes donde antes hubo polvo. Y por primera vez, el hombre sonrió sin miedo al mañana. El mundo había cambiado para siempre. De la oscuridad nació el alimento. De la semilla, el futuro. El viento recorría los valles, llevando consigo historias olvidadas. La cueva ya no era hogar, pero sus sombras seguían vivas en la memoria. El fuego, una chispa en la distancia, recordaba a los primeros guardianes. Los humanos miraban al cielo y aún sentían asombro. Cada estrella era testigo de su linaje. El pasado hablaba en sus huesos, en sus gestos, en sus sueños. Los ecos de la caza, del fuego y del miedo aún vibraban en ellos. Cada paso sobre la tierra era un reflejo de aquellos que caminaron antes. El lenguaje nacido del silencio resonaba en cada palabra. El arte primitivo vivía en la imaginación y en la memoria de todos. Los símbolos en la piedra habían enseñado a los hombres a recordar, a sentir que la vida podía ser registrada, comprendida, compartida. El instinto seguía allí, pero ahora acompañado de pensamiento. El miedo no había desaparecido. Solo había aprendido a transformarse. Las sociedades crecieron, pero conservaban los ritmos de la caverna. Los rituales de antaño evolucionaron, pero seguían hablando al alma. Cada funeral recordaba al que ya partió, igual que lo hacían los antiguos. El respeto por la vida y por la muerte se transmitió a través de generaciones. El hombre aprendió que su fuerza no estaba solo en los brazos, sino en la memoria. La cooperación se volvió su mayor poder. Las semillas plantadas por las manos de la primera mujer aún crecían en cada esfuerzo humano. La agricultura había abierto caminos, había enseñado paciencia y previsión. El fuego, aún bajo nuevas formas, continuaba iluminando la noche. Las sombras en las paredes de las cuevas eran ahora historias en libros. Los símbolos evolucionaron a letras, pero la intención seguía siendo la misma: contar, recordar, enseñar. La prehistoria no era solo un tiempo remoto, sino un espejo del presente.
Cada descubrimiento, cada temor, cada triunfo se había transmitido. El hombre moderno llevaba en su sangre el eco de aquel primer despertar. Los huesos, la piedra, las semillas y las pinturas hablaban sin voz. Sus enseñanzas residían en la forma de organizarse, de crear, de amar. El instinto humano se había refinado, pero seguía vivo. Cada risa, cada gesto de curiosidad, cada mirada al fuego era un recordatorio de que la historia no se pierde, se transforma. Que la humanidad es un hilo continuo, trenzado por millones de manos invisibles. Cada creación, cada palabra, cada obra de arte llevaba la marca de aquellos primeros pasos. El hombre contemporáneo aún podía escuchar el rugido de la cueva, aún podía imaginar el primer amanecer, el primer bisonte, la primera chispa de fuego. El miedo transformado en conocimiento se convirtió en guía. El hambre transformado en agricultura se volvió esperanza. La muerte, transformada en ritual, se volvió significado. El arte, transformado en cultura, se volvió alma. El lenguaje, refinado, seguía siendo el mismo, puente entre la conciencia y el misterio. El espíritu humano era una llama que nunca se apagaba. Sus raíces se hundían en la tierra primitiva, y sus ramas tocaban el cielo de los siglos. Cada descubrimiento moderno llevaba la semilla de la prehistoria. Cada logro, cada avance, era un eco de la cueva y del fuego. La memoria ancestral habitaba aún en los gestos, en las tradiciones, en los cuentos al caer la noche. La esencia de la supervivencia, la colaboración, la curiosidad y la creatividad seguía viva. El hombre entendió que no es dueño del tiempo, sino heredero de él. Que sus actos resuenan más allá de lo que puede ver. Que la historia no comienza ni termina, solo se transforma. La luz del amanecer iluminaba la ciudad, pero también la conciencia del pasado. Cada ladrillo, cada camino, cada palabra escrita llevaba consigo la sombra de los primeros humanos. El fuego interior del espíritu seguía brillando, aunque más sutil, más refinado. La conexión con los ancestros no era fantasía, era memoria. El corazón humano aún latía con el mismo ritmo que hace milenios. Los ecos del tiempo eran invisibles, pero inquebrantables. Y quien escuchaba atentamente podía sentirlos vibrar en cada gesto. El legado de la caverna, del fuego, de la semilla, estaba en todos nosotros, en nuestra creatividad, en nuestra resiliencia, en nuestro deseo de comprender. Cada acto cotidiano llevaba consigo un fragmento de aquella era. El arte, la palabra, la memoria, la supervivencia, la comunidad. Todo tenía origen en aquel despertar. Y mientras la humanidad seguía caminando, aprendiendo, creando, amando, el pasado seguía acompañando, invisible, pero presente. El hombre moderno respiraba con la misma esencia que los primeros. Sus ojos seguían buscando respuestas en el cielo. Sus manos seguían tocando la tierra. Sus pasos seguían marcando la historia. La conciencia humana, refinada y compleja, no olvidaba sus raíces, y así los ecos del tiempo continuaban vivos, recordándonos que somos parte de algo más grande que nosotros mismos, que la historia no es solo de los antiguos, sino de todos los que seguimos caminando sobre la tierra, que cada acción, cada pensamiento, cada creación es un hilo en la misma tela que empezó hace milenios. El pasado y el presente se abrazan en silencio, y el futuro se construye con la memoria de quienes vinieron antes. Escuchar esos ecos es comprender quiénes somos. Es reconocer que somos el resultado de millones de noches, de cientos de amaneceres, de infinitos instintos transformados en conciencia. El hombre de hoy sigue caminando con la cueva dentro de sí, con el fuego que nunca se apaga, con la semilla que promete un mañana, con los signos del alma que aún iluminan su camino. Los ecos del tiempo no terminan, solo esperan a ser escuchados. El sol nacía lentamente sobre la tierra que una vez conocieron los primeros humanos. Sus rayos iluminaban campos, ríos, montañas y ciudades. Cada paisaje llevaba la memoria de pasos antiguos. El hombre moderno caminaba sin saber que su sombra tocaba la de los primeros. El fuego había dejado de ser chispa para convertirse en luz que guía la tecnología. Las cuevas se transformaron en hogares, templos, escuelas y bibliotecas. El arte continuó, ahora en lienzos, páginas, esculturas y música. El lenguaje evolucionó, pero su esencia sigue en cada palabra que decimos. La agricultura se convirtió en civilización, pero todo comenzó con la semilla, la paciencia y el cuidado. Los rituales antiguos dieron paso a ceremonias que honran la vida y el tiempo. La muerte sigue siendo misterio, pero la memoria nos mantiene unidos. El instinto de comunidad aún late en cada reunión, en cada familia, en cada ciudad. La curiosidad humana es la chispa que nunca se apaga.
Los niños que juegan, los artistas que crean, los científicos que buscan, todos llevan el eco de la cueva. Cada paso, cada descubrimiento, cada logro es un reflejo de aquellos que caminaron primero. El hombre aprendió a mirar al cielo y preguntar, a tocar la tierra y comprender, a escuchar el silencio y hallar respuestas. Cada gesto cotidiano contiene enseñanzas antiguas. El respeto por la vida y la muerte sigue presente. El arte sigue siendo puente entre lo visible y lo invisible. El lenguaje sigue siendo herramienta de conexión y memoria. El fuego, transformado en luz eléctrica, sigue dando calor a la humanidad. La tierra, aún cultivada y cuidada, nos recuerda nuestra dependencia. Cada ritual, cada celebración, cada tradición es un hilo del pasado. El ser humano es un viajero en el tiempo, conectado por memoria y acción. El instinto, la creatividad y la curiosidad siguen siendo su motor. Cada ciudad, cada campo, cada bosque es testigo de lo que comenzó hace milenios. Los ecos de la prehistoria habitan en nuestro cuerpo, en nuestro pensamiento, en nuestro espíritu. Cada mirada al horizonte, cada chispa de imaginación, cada acto de colaboración tiene raíces antiguas. El hombre moderno respira con la misma esencia que los primeros. Piensa, crea y siente con la misma fuerza que ellos. El miedo, la esperanza, la alegría y la tristeza siguen siendo universales. Los ancestros nos enseñaron a sobrevivir, a soñar y a trascender. El legado no está en las piedras ni en los huesos solamente, sino en la memoria viva que llevamos. Cada decisión, cada paso, cada acto consciente es un tributo al pasado. La humanidad ha aprendido a transformar instinto en conocimiento, a convertir miedo en sabiduría, a convertir hambre en abundancia, a convertir la vida en historia. Los ríos siguen corriendo, llevando los mismos cantos antiguos. Las montañas continúan en silencio, testigos de generaciones. El viento recuerda los nombres de los que ya partieron. El fuego sigue en nuestros corazones, iluminando nuestra comprensión. La semilla plantada hace milenios sigue dando fruto en cada acción humana. El arte que dibujamos hoy sigue hablando al alma, como las primeras pinturas en la roca. La palabra sigue siendo nuestro puente hacia lo desconocido. El hombre sigue buscando sentido, igual que antes. Y en esa búsqueda descubre que nunca está solo, que cada logro tiene raíces en la cueva, en el fuego, en la tierra y en el espíritu, que la historia no es lineal, sino un tejido de vida y memoria, que somos parte de algo más grande, más antiguo y más profundo. El legado de la prehistoria es vivir con conciencia, es comprender que cada acción resuena en el tiempo, que cada gesto puede honrar a los que vinieron antes, que la curiosidad, la creatividad y el amor son eternos, que la humanidad en su esencia no ha cambiado, solo se ha transformado. El pasado y el presente se abrazan en nosotros. El futuro se construye con la memoria de los primeros pasos. Cada generación es guardiana de aquel fuego que nunca se apagó. Cada corazón humano contiene la chispa de la primera llama. Cada mano que crea, que siembra, que cuida, repite un acto milenario. Cada pensamiento que sueña, que imagina, que busca, revive la mente de los primeros. Cada palabra que decimos continúa el lenguaje nacido en el silencio. Cada obra de arte recuerda los signos del alma. Cada ceremonia y tradición honra la memoria de los que nos precedieron. El hombre moderno es hijo de la caverna, del bosque, del fuego y de la semilla. El tiempo no ha borrado nuestra esencia, solo la ha transformado. Y en esa transformación, seguimos caminando hacia lo desconocido. Con la misma curiosidad, la misma esperanza, el mismo asombro, porque el legado de la prehistoria no es solo historia, es vida, es memoria, es humanidad, es el hilo invisible que nos une a todos. A los que caminaron primero, a nosotros y a los que vendrán. El fuego sigue ardiendo, la tierra sigue dando fruto, el arte sigue evocando el alma, la palabra sigue conectando mentes, el hombre sigue soñando, y en cada uno de esos sueños, la prehistoria sigue viva, recordándonos que somos parte de algo eterno, que cada instante es un regalo y una herencia, que todo lo que somos es también lo que fuimos, que la memoria es nuestra fuerza más profunda, que la vida continúa, iluminada por la chispa de aquellos primeros humanos, que su legado vive en nosotros, hoy y siempre. Si este último capítulo te inspiró, comparte qué enseñanza te llevas de la historia de nuestros antepasados y suscríbete para seguir explorando historias del anochecer.